Bien, entonces vamos a preguntas si tienen con respecto a las mayordomías, el líder de templo, de historia familiar, los consultores, algunas inquietudes para poder ir abordando el tema de a poco. Primero vamos a empezar con un hilito y vamos a ir jalando el resto porque los demás vamos a empezar a poder hacer las preguntas necesarias, ¿no? Para poder responder. A ver, ¿quién desea? A ver, Clarita. Sí, muy buenas noches. Yo tengo una inquietud. No es lo mismo leer el manual, estar en la práctica, que se lo expliquen a uno. Entonces, mejor voy a preguntar. Eh, un consultor de barrio está integrado a un comité de barrio, ¿verdad? Sí, Esa es mi pregunta. Y el comité de barrio es diferente al consejo de barrio, algo así. sí, es correcto, es diferente. Sí. Ah, ya, muy bien. Los mismos términos nos llevan a un lado y a otro lado, ¿no? Sabemos que un consejo de barrio está conformado por las organizaciones auxiliares del barrio, incluyendo también a los líderes del sacerdocio, que es en este caso el presidente de Columdéleres y el líder misionero, incluyendo Sí. por ejemplo, el obispado, ¿no? Así es. Sí, Carlos. Eh, el consultor, la reunión que debe de obra del Templo de Historia Familiar, ¿verdad? Ahí es a donde el consultor tiene la asignación para trabajar. En esa única reunión. En las demás reuniones debe asistir el líder de Templo de Historia Familiar. Si es que, claro, sí, gracias, Carlitos. Si es que es invitado, sí. En el consejo de barrio, el obispo, si desea, puede invitar al líder de templo, historia familiar, para que pueda elevar un informe de cómo está yendo, ¿no? El barrio, ya sea una forma semanal, quincenal o mensual. Ellos casualmente en el consejo de barrio determinan de qué manera, ¿no? Y el motor del barrio, en lo que es la historia familiar, casualmente es el líder de templo de historia familiar. Y a su vez tiene pues esa ayuda que son los consultores del barrio, ¿no? Pueden ser jóvenes, hermanos mayores. Sí debemos tener presente de que el líder de templo de historia familiar debe ser un varón y debe tener el sacerdocio de Melquisedec. Sí, Raquel. Hola hermanos, estoy usando la computadora de mi hija. Arturito, ¿qué tal, Arturito? Buenas. Buenas noches. Probablemente habría que aclarar, hermanos, que una cosa es el consejo de barrio y otra cosa es el consejo de coordinación de Templo de Historia Familiar. En este consejo de coordinación de Templo de Historia Familiar sí tienen que asistir los consultores de barrio y esta reunión es liderada por el líder de Templo de Historia Familiar. Entonces, a la Junta de Consejo de Barrio, como bien lo dice el hermano Jorge, el líder de Templo de Historia Familiar asiste únicamente cuando es invitado, nada más. Pero a la Junta de Consejo de Coordinación de Templo de Historia Familiar, ahí sí está presente el líder de Templo de Historia Familiar, los consultores de barrio asignados, un, un, una persona del sacerdocio de Melquisedec, una persona de la Sociedad de Socorros, una jovencita de mayor edad de las mujeres jóvenes y un ayudante del coro de presbíteros. Y entonces ellos deliberan en consejo qué es lo que van a hacer durante la próxima semana, en 15 días, en un mes, y entonces cada quien sale con asignaciones y se esfuerza por cumplirlas. Gracias, Jorge. A ti, Arturo, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? Buenas noches, hermano. ¿Qué tal? Yo tengo una inquietud en cuanto a la mayordomía. Comentaba usted hace rato. Mi esposo y yo somos consultores de templo en la estaca, Ujú. pero pues no se nos ha llamado a ninguna reunión ni tampoco se nos ha capacitado. Nosotros por nuestra cuenta decidimos visitar los barrios una vez al mes cada barrio y pues preguntarles
en que tenían dudas, en que les podíamos ayudar con lo poco que nosotros pues sabemos, porque pues hemos aprendido mucho. Tenemos con ustedes, yo creo que aproximadamente con estas 2 semanas y hemos aprendido bastante, pero pues teníamos la inquietud sobre el plan en el cual supongo que se sigue trabajando con un plan y que bueno, sobre todo nosotros pues estamos a la orden de el hermano del Sumo Consejo, encargado a la historia familiar y del consejero de la estaca. Pero no sé si sigue siendo así. Sí, sí, sí. Gracias por ayudarme. Ujú. Sí, eso se mantiene igual, eso no ha cambiado en nada. Ok, muchas gracias. Ujú. Y más bien gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo, por cuanto no han sido instruidos, pero lo están haciendo, ¿no? Como dice la escritura, aprende a todo varón y mujer, es su deber, ¿no? Así como orar en la... Entonces, son autónomos y gracias de verdad por ese hermoso servicio. Sería conveniente que al miembro del Sumo Consejo lo involucren también en este grupo. Ahora no sabemos si tal vez sepa parte de sus responsabilidades, pero sería muy bueno que él nos pueda acompañar, ¿no? Y poder reforzar todo ese trabajo en dicha estaca, ¿no? Muchas gracias, hermano. A ver, vi por ahí también una mano levantada, el hermano Alberto. Sí, buenas noches. Eh, un servidor fue llamado como líder de grupo, líder de historia familiar y templo, y, según el manual, yo tengo que tener conocimiento sobre el plan de historia familiar del templo del barrio, pero el templo, digo, perdón, pero el barrio no cuenta con un plan de historia familiar y templo. Entonces, la presidenta de la Asociación de Socorro y el presidente del Quórum de Alderes me están invitando para poder junto con ellos hacer el plan de historia familiar y templo del barrio. ¿Es correcto eso? Sí, sí, sí. Ahí Carlos ha levantado la mano también. No sé si tal vez tiene una pregunta o tal vez dar la respuesta. ¿No? Sí, en el manual sale que en el Consejo de Barrio se crea el plan de templo de historia familiar, ¿verdad? Sí. Dijo que no, hace rato que no la veía. Y el líder es el ejecutor, ¿verdad? Junto con los consultores ejecuta ese plan. Pero en el manual dice que eso en el Consejo de Barrio se planifica ese plan con metas eh, las que el Consejo de Barrio crea conveniente a poner. Ok, muchas gracias. Entonces las metas las establece el consejo o el plan lo establece el consejo de barrio con las organizaciones auxiliares, me imagino que el presidente de Socorro, presidente de la primaria y todos ellos elaboran ese plan y yo lo ejecuto como líder de Historia Familiar y Templo junto con los consultores, ¿es correcto? Ujú. Así es. Lo van reforzando, lo van mejorando, lo van O lo vamos. ampliando. Sí. Y ahí Muy está, amable, ahí es gracias. ahí es donde empieza a trabajar la inspiración y la revelación hasta más no poder, ¿no? Porque recordemos algo, ¿no? Que el presidente Irin dijo, y bueno, muchas de nuestras autoridades en las conferencias, cuando el Señor, bueno, el Señor siempre te va a llamar por revelación, ¿no? El artículo de fe número 5 nos dice que creemos que los hombres serán eh, llamados, ¿no? Por revelación. Entonces, así conforme el Señor te llama por revelación para un llamamiento, así por revelación también te va a capacitar, ¿no? Lo que hace un momento la hermana hizo mención junto con su esposo, que son como consultores de estaca, la hermana Irma, es correcto, ¿no? Porque están esforzándose por aprender y bueno, aquí estamos dando esa ayuda adicional que el Señor promete darnos y eh, poder aplicar eso en el consejo, dando como información. Por eso una vez,
bueno, no una vez, sino cuando el obispo desea, puede invitar al líder de templo, ¿no? Para ampliar un poco más la idea, porque en el consejo solamente dan informes, ¿no? Hemos avanzado con esto, con aquello, pero tal vez la estructura de cómo se está desarrollando, quien tiene un entendimiento claro es el líder de templo junto con los consultores. Entonces es ahí donde él puede ampliar un poco más la idea, la visión de todos los líderes y el esfuerzo pues va a ser mucho mejor, ¿no? Sí, Arturo. Gracias, Jorge. Con respecto a la pregunta del hermano que fue llamado como consultor de templo de historia familiar, junto con su esposa, creo, eh, difícilmente, perdón que lo diga de esta manera, difícilmente los líderes, el obispado, que es donde tiene que salir junto con la Sociedad Socorro y el Quórum del Derecho, tiene que salir el plan de templo de historia familiar. Difícilmente ellos lo van a hacer porque, pues, creo que es ignorancia de qué es lo que tienen que hacer. Pero no tenemos nosotros como consultores de templo de historia familiar que esperar a que haya un plan para ponernos a trabajar. Deberíamos, como bien citó Jorge hace un rato, dice la escritura, porque el poder está en ellos y en esto llegan a ser sus propios agentes. Entonces, ya nos otorgaron un llamamiento, ¿sí? Y el llamamiento nos lo otorgó no el obispo fue el conducto, o no el miembro sumo consejo, fue el conducto. Recuerden ustedes la escritura de Juan 15:16, que dice, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y entonces, si somos elegidos directamente por el Señor a través de un líder, entonces tenemos que empezar a trabajar. Y si el obispado o la presidencia del Quórum de Elders o la ciudad de Socorros no trabajan, pues entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y vamos poniendo la parte que nos corresponda y de esa manera, poco a poco, los hermanos se tendrán que ir organizando. Y por supuesto, acercarnos con el obispo y decirle, obispo, de acuerdo con el manual, debería haber un plan de templo histórico familiar y usted junto con tales personas debería de proponerlo y yo estoy aquí para ayudarle. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por usted? Y creo que de esa manera ellos se sentirán de alguna forma presionados para empezar a trabajar. Esa es la experiencia que yo he obtenido en mi propia estaca, ¿eh? Así es de que lo hablo con conocimiento de causa, ¿sí? Así es, sí. Gracias, Jorge. No, a ti más bien por el aporte que siempre nos estás brindando y así tal cual como es, ¿no? Porque sí, a veces es difícil para nuestros líderes inmediatos del barrio o de rama que puedan entender todo, ¿no? Pero como el Señor nos llama a nosotros, ahí vamos a empezar a recibir esa revelación, ¿no? Y vamos a tener un entendimiento más claro. Y como dijo con esa facilidad de palabra Arturo, uno puede hablar a los líderes. Recordemos una de las experiencias, antes de darle tiempo a Mónica y a Carlos nuevamente, a Genaro, cuando Amón llegó a donde estaban pues los lamanitas, ¿no? Donde estaba el rey Lamoni, él no empezó pues bueno, si bien es cierto, él todo era servicio nada más, ¿verdad? Pero su mira estaba puesta en poder hacer llegar el evangelio al pueblo, ¿no? Vemos pues que él empezó a ser ayudado con el poder de Dios, ¿no? O sea, la fuerza, para poder demostrar de que él no solamente era un hombre común y corriente, sino que venía con un propósito, ¿no? Y vemos pues cómo se va desarrollando los eventos. Finalmente él lo que logra es, su mira estaba puesta en poder ir directamente donde el rey. Y él permitía o hacía que el rey eh, sea obediente a los consejos que este hombre, Amón, le iba a dar, entonces automáticamente él iba a todo el pueblo dar a conocer como primeras indicaciones qué cosa es lo que debían hacer. Y eso fue lo que ocurrió y, y logró su cometido, ¿no? De frente fue al líder inmediato y automáticamente los demás empezaron a obedecer. Claro, él era el rey y eso era una de las condiciones, ¿no? Que todo el pueblo siempre obedece a su rey. En este caso, si nosotros procuramos ayudar a nuestros líderes inmediatos en el consejo de barrio, como dijo Arturo, que logren comprender, ¿no? Porque no solamente, a veces
el saber es algo, ¿no? Pero el comprender va más allá. Entonces, si logran comprender el trabajo, el propósito y a dónde está dirigido esta hermosa obra, entonces van a empezar a ayudar. Y automáticamente ellos con el ejemplo, con sus testimonios, con los mensajes, con las actividades que se pueden realizar, y la membresía, las familias van a empezar a tener una actitud diferente, ¿no? Van a empezar a hablar un idioma diferente, que es precisamente la historia familiar. Gracias, Arturo, de verdad. Mónica, tu tiempo. Bien, gracias, hermano. La verdad que a mí me preocupa acá porque en realidad justamente lo que no está funcionando es eso, que haya un plan de templo de historia familiar. Entonces, lo que yo siento, por lo menos en mi barrio, yo soy consultora de Estaca, ¿sí? Y tengo 3 barrios a cargo, pero de los 3 barrios lo que me sucede es eso, como que yo veo que como que hay temor, no hay entendimiento sobre lo que es un plan de templo, historia y familiar. Entonces, bueno, he estado tratando de que hagamos como dijo Elder Bernard, ¿no? Que eso tiene que ser algo sencillo, no alocado, sino que, bueno, que podamos trabajar en familia. Pero bueno, ¿qué me sugieren ustedes para poder ayudar a que tanto, porque se supone que desde el Consejo de Barrio sale este plan, ¿o no? A ver cómo sería, si no, tal vez yo estoy equivocada. Pero yo tenía entendido que desde la Sociedad de Socorro, sacerdocio, eh, hombres y mujeres jóvenes, los líderes estaban ahí para charlar y ponerse de acuerdo sobre las necesidades que ellos veían, por ejemplo, en miembros nuevos, crear en cómo sostenerlos, cómo ayudarlos a que envíen nombres al templo, ¿no? Entonces, que de esa forma podíamos trabajar para que se creara un plan de templo e historia familiar, que ellos lo presentaban y el obispo lo aprueba. ¿Está bien lo que pienso o no? Bueno, como dijo Arturito, eso es lo que normalmente va a ocurrir, porque si esperamos que el Consejo lo pueda hacer por sus múltiples responsabilidades, difícilmente lo van a hacer. Pero si nosotros le damos, como dice Arturo, en bandeja, ya solamente para que ellos hagan algunos ajustes necesarios, ¿no? Que lo vean convenientes bajo la dirección del obispo, entonces eso va a ser más viable, ¿no? Por eso siempre hago mención que el líder de templo es el motor en todo el barrio en lo que respecta a la historia familiar. Si ese motor no trabaja, entonces no va a tener efecto, ¿no? A veces, bueno, también hemos sido instruidos de que si no hay un líder, el consejero de quórum asignado a la historia familiar se va a hacer cargo de ello, pero no lo puede hacer, ¿no? No lo puede hacer. Y Arturo hace un momento ha hecho mención de que es difícil, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que, para empezar por ahí, tomar esa iniciativa, ¿no? Tomar esa iniciativa para poder dar ese impulso. O de lo contrario, pues, poder dialogar, ¿no? Al igual que Amón, ¿no? Como dije al principio, hacernos amigos de estas personas que están a cargo, ¿no? Que es el consejero de quórum, la consejera de Sociedad de Socorro asignada, los consultores con los que contamos y estos 2 jóvenes, ¿no? Un presbítero y una joven mayor, ¿no? De las mujeres jóvenes de la presidencia de clase. Entonces, el hacernos amigos y el conversar con ellos y tal vez a modo de diálogo decir, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu llamamiento? ¿Cómo, qué quieres que te ayude? Y seguramente van a decir, no sé, necesito. Entonces ahí es donde uno aprovecha y le empieza a hablar. Mira, tienes que hacerte cargo de esto. Y como dijo Clarita al principio, ¿no? El manual ayuda muchísimo, ¿no? Ahora, siempre es importante, y en esto me gustaría que consideremos, ¿no? Siempre es importante dar a conocer la parte teórica, ¿no? Es importante dar a conocer la parte teórica, o sea, cómo está estructurado y cómo se va a empezar a hacer el trabajo. Ahora, si no sabemos, casualmente por eso es que mi hermano Sergio Sierra está esmerándose mucho porque estos talleres se realizan muy a menudo para eh, concientizarnos de cada uno de los temas y cómo abordarlos. Cómo empezar a- Entonces, una vez que estos líderes empiezan a tener un entendimiento un poquito más claro, ¿no? Entonces van a
tener el deseo de ayudar, de apoyar. Y vamos con el manual que le enseñé ahora. Eh, la parte teórica, como les digo, es importante, pero junto también a la parte teórica, la parte doctrinal. A veces no entendemos, a veces trabajamos a ciegas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Imprimimos tarjetas, encontramos nombres, pero es muy probable que en algún momento empecemos a reflexionar y digamos, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Está muy bonito, sí, pero ¿para qué lo estoy haciendo? Y como dice la escritura, por tristes experiencias hemos visto que muchos de grandes hombres han trabajado muy duro, ¿no? En sus responsabilidades, en sus llamamientos. Son relevados y de a poquitos van desapareciendo. La pregunta es si entendieron en realidad o solamente lo hacían por cumplir, ¿no? Entonces, la parte doctrinal también es sumamente importante, ¿no? Es ahí donde el espíritu trabaja. En la práctica, somos nosotros los que hacemos, los que la sudamos, ¿no? Empezamos a trabajar con nuestro esfuerzo, preguntando, aprendiendo, chocándonos, cayéndonos, levantándonos, ¿no? Entonces, es un trabajo de toda la vida. Es por eso que también se nos invita, hermanos y hermanas, a que cuando en historia familiar se llaman a estos consultores, ¿no? Básicamente a los consultores y también al líder del templo, porque ellos son el eje, ¿no? de la historia familiar en el barrio, que no sean relevados prontamente, que estén un buen tiempo, para que aprendan bien, porque ustedes mismos se dan cuenta que cada 2 semanas se va actualizando el Family Search. Entonces, si a eso estamos cambiando cada 2, 3 meses a los consultores o al líder de templo, entonces no vamos a avanzar nada. Esta sea una de las sugerencias que podemos dar a nuestros líderes inmediatos en el barrio, de que puedan permanecer buen tiempo. Por otro lado, eh, la membresía va a empezar a identificarlos y a conocerlos. Y van a ver también, por ahí en una ocasión una hermanita dijo, y con mucha sabiduría, ¿no? De que debemos ser nosotros muy prudentes a tener esta responsabilidad, porque cuando entramos a ver a las familias, vemos que hay muchos casos que son difíciles, ¿no? Y muchos a veces no quieren avanzar su historia familiar por lo mismo. A veces hay situaciones donde tienen muchas familias, hay problemas, conflictos, no sé. Entonces hay que ser muy cautos, ¿no? Y muy fieles a, a los consejos que nos dan nuestros líderes y también pues en cuanto a nosotros cómo trabajamos, ¿no? O sea, lo que es la infidencia podemos ser muy reservados, ¿no? Para cada situación. Y eso es lo que va a permitir que los hermanos tengan más confianza en nosotros, ¿no? Y seamos más respetados en el buen sentido de la palabra. Disculpen que me haya ampliado mucho. Genaro, tu tiempo. Eh, es un gozo el poder estar reunidos entre ustedes para fortalecernos mutuamente y nutrirnos de los que tenemos el deseo de hacer lo que el Señor nos ha pedido. Y me edifico mucho con ustedes, hermanos. Lo que estaba escuchando ahorita es, eh, yo también estoy tratando de motivar mucho a los consejos de coordinación de templo historia familiar de barrio para que tengan su plan, pero estamos un poco lentos. Sin embargo, he estado viendo que tenemos un plan para iniciar y de ahí desarrollar mucha inspiración. Y casi va a ser la misma a lo que voy a terminar de decir. Eh, los comunicados de la presidencia diaria nos están dando las pautas, lo que tenemos que hacer. Y entonces, algo que voy a hacer es, tengo, Te escucho un poco entrecortado, o no sé si soy yo. Sí, se escucha ¿Quién? entrecortado. Yo Sí, ya lo se perdí. escucha entrecortado. Yo creo que se fue. No, ahí se quedó congelado. Parece que es su internet, hermano Sergio, hermano Jorge. Sí, ¿no? El de Genaro, ¿no?
Sí, el de Genaro. El de la sala está bien. Sí. Hasta que se restaure, entonces vamos a darle tiempo ya se fue del todo, Genaro. Seguramente por ahí va a retomar. Carlos, tu tiempo. Bueno, yo tengo todos los llamamientos en la estaca de historia familiar, de sumo consejo, consultor, eh, que yo, como todos han dicho, no hay que esperar, ya yo me cansé de esperar. Entonces, todos los meses yo le paso un plan, ¿verdad? Con metas, todos los meses. Yo le digo, membresía tiene que indexar tantos, tantos indexadores deben haber, tantos hombres jóvenes enviando nombres al templo, tantos nuevos conversos deben haber llegado a su cuarta generación y enviar nombres al templo, porque esos son los indicadores que nos piden. Has, hombres jóvenes y nuevos conversos. Aparte de lo que está en el manual, ¿verdad? Yo le digo a ellos, si ustedes quieren ampliar, llame a un adulto soltero y una adulta soltera a la reunión del Comité de Obra del Templo de Historia Familiar. ¿Para qué? Para que haya más apoyo. Los adultos solteros trabajan con los adultos solteros, los jóvenes con los jóvenes, el quórum con el sacerdocio y la sociedad de socorro con la sociedad de socorro, y ahí el quórum y la sociedad de socorro tienen una ayuda más, ¿verdad? Ya no abarcan a tanta gente. Entonces yo le hago eso, y aparte de eso le hago un seguimiento. Me meto en indexación y cada semana le voy mandando el pantallazo de cómo va en el mes, ¿verdad? Y ellos van viendo. Y al final del mes hago una reunión con todos los comités de obra del templo historia familiar de los 5 barrios que yo estoy a cargo. Ajá. Y entonces les voy preguntando cómo van, en qué le puedo ayudar. Si es falta de computadores, les llevo los 6 computadores que hay en la estaca para que se vea un progreso, ¿verdad? Y en esta reunión le hago entender lo importante que es la obra del templo historia familiar, ¿verdad? Le enseño cómo es, cómo se hace. Se lo pongo todo en plastilina, ¿verdad? Y así me aseguro yo de que estoy haciendo un buen trabajo al Señor, ¿verdad? No espero, sino yo empiezo a darle todo. Y ellos me dicen, no, pero deja que él lo haga. No, es que si yo espero que ellos lo hagan, ya se me va a poner más viejo, ¿verdad? Me voy a poner más viejo y no van a hacer nada. Entonces, yo trato de hacer esto, ¿verdad? Entonces, no sé si lo toman en cuenta, pero eso sí, cada semana le envío cómo van, para que ellos vean, si están en cero, ellos vean, mira, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Yo solo le envío el pantallazo de indexación, como nos limitan en historia familiar, ¿verdad? Porque esa es una limitación, el no poder ver qué están haciendo, no podemos atacar el punto. Entonces, ahí se nos dificulta un poco de quién está enviando nombre al templo, quién no, no, eso sí no nos lo dan, ¿verdad? Pero hacía y hacer indexatón con enviar nombres al templo, ¿verdad? Yo hice uno donde el barrio donde yo asisto llegó a 10.000 en un mes. Lo que hizo en un año, lo hice en un mes. Con el consejo de barrio tiene que hacer indexar 200 nombres, registro en el mes. Primero, yo metí a los líderes, del obispo hasta todo. Todos ustedes tienen que dar ejemplo. 200, 200. Y el obispado empezó a hacer, y eso fue como un milagro. Ya todos los demás hermanos querían indexar. Desde su casa, yo no sé, ese mes fue fantástico porque el obispo llegó a los 200. Cuando yo tengo 6 años aquí en Colombia, ¿verdad? Y él nunca aparecía. Él apareció su primer consejero y su segundo consejero
por lo menos con 5 que hizo, pero se llegó a 10.000 registros ese mes. Y todos los jóvenes con 200, todos los jóvenes tenían 200, lo demás, lo que ellos pudieran hacer. Pero lo que era el consejo de barrio y los jóvenes, una meta de 200 cada uno. Ujú. Y la presidenta de las mujeres jóvenes y el obispado empezaron a idearse una estrategia para animarlo. Entonces le dijo, esta noche, al final del mes, va a haber un cine con el que llega a los 200, se lleva un perro caliente con refresco y papita. El que llegue a 100, nada más se va a llevar el refresco y el perro caliente. El que llegue a 50, se va a llevar el refresco. Y el que no haga nada, no venga porque no va a comer. ¿Verdad? Entonces eso los motivó tanto. Eso los motivó tanto. Y entre todos se ayudaban, ¿verdad? Uno se sentaba, como yo soy director de Centro de Historia Familiar también, entonces uno se sentaba y el otro dictaba, mira, y dice así, copia, apúrate que ya se va a acabar el mes, apúrate, pa. Y eso fue muy especial ese mes de marzo. Ese mes de marzo fue muy especial porque todos querían llegar y no querían dejar a nadie atrás, ¿verdad? Y la jovencita y el jovencito encargado de la historia familiar están llamando y llamando y llamando para que sus jóvenes lo completaran. Entonces, sí se puede hacer. Ya todo lo que le podemos predicar, ya ellos lo saben. Solo lo que hay es que darle un empujón darle un empujón como de 5 años para que ellos terminen arrancando solos, ¿verdad? Pero sí es, por eso que yo trato de mandar informe, mira, vamos así en la estaca, vamos así como varios, ¿qué podemos hacer? Yo le digo que siempre, yo estoy atrás con ustedes con el látigo para ver si se mueve, ¿verdad? Y entonces, yo hice una prueba, no lo hice en un mes, mire, todo bajó, nadie hizo nada. Los obispos no hicieron nada, los jóvenes se achantaron. Entonces digo, a esta gente como que le gusta que le dé con el látigo, ¿vale? Sinceramente. ¿Verdad? Entonces, yo tengo eso como testimonio. Si uno está atrás con el látigo, la gente hace. Por eso digo, como 5 años hay que darle látigo para que ellos se suelten. Pero, sí ya hay personas que lo hacen sola, que agarraron el testimonio y están fuertes y lo hacen solito, pues ya yo no le tengo que decir nada a ellos, porque ellos sí sintieron el espíritu y se afanaron y Dios le tocó el corazón por medio de esto, ¿verdad? Y entonces, bueno, ese es mi testimonio y se los comparto para que si lo pueden poner en práctica en sus estacas, en sus barrios, para que esto avance mucho más. Todo, En el nombre de Jesucristo, amén. todo vale. Antes de darle tiempo a Hernán, vamos hay un comentario también de Sonia en el chat. Gracias, hermano. Sí. Gracias. Bueno, Primero que todo, hermano López, ¿usted de dónde es? ¿Usted dónde vive, hermano López? Yo soy de Venezuela y vivo en Colombia. Ah, qué bueno. Creo que es de Cali, ¿cierto? Sí, señor. Ah, sí. Ah, bueno, qué bueno, hermano Carlos. Lo conozco, sí, señor. Bueno, pues aquí viendo el manual de instrucción, el manual dice, si me permite leer unas cositas, pues voy a leerlas, tienen unas cosas, pero es muy importante. Yo decía lo mismo hace unos 2 años, cuando yo fui líder de historia familiar de distrito y también fui líder de historia de la rama. Y lo que decía el hermano Carlos es muy cierto. El presidente Ratal Benson una vez decía, y ahora el Elder Bond dice que el club mormón no se puede acabar. Sí, y muchos de nosotros decimos el club mormón. Sí, pero ¿por qué un club mormón? Porque el presidente Ratal Benson lo dijo una vez, que no se podía acabar. Y a veces las actividades nosotros decimos, no, es que no hacen actividades. Sí, a veces podemos hacer actividades de historia familiar,
con el presupuesto de nuestros jóvenes, con el presupuesto del Quórum de Élderes, con el presupuesto de la Sociedad de Socorro, con todo el presupuesto. Pero hay algo que dice aquí en el manual que acabo de encontrar, dice, para que los consultores de Templo de Historia Familiar participen, se podría llevar a cabo una reunión de coordinación de Templo de Historia Familiar de barrio. Tener un grupo de personas dedicadas. A veces tenemos que ser dedicados a las personas que se llaman para que puedan ejercer ese llamamiento, que adjunten generalmente entusiasmo, tener el deseo hacia la obra y que mantener en mente de los líderes de barrio la obra del Templo de Historia Familiar. A medida que sirvan a los miembros de barrio, el propósito de la reunión es coordinar la obra del Templo de Historia Familiar de barrio y la implementación del Templo de Historia Familiar de barrio. La realiza con el líder de Templo de Historia Familiar de barrio, así y es quien con los consultores de historia familiar. Nosotros tenemos entendido que el presidente encargado del Quórum de Élderes es el que tiene que dirigir la reunión de Templo de Historia Familiar. No, es el líder de Historia Familiar. Tanto el consejero como del obispado, como el presidente de Élderes son encargados, pero el que lleva, digámoslo aquí como decimos en Colombia, el que lleva es el líder de la obra misional. ¿Sí? El líder de Templo de Historia Familiar asiste y a quien dirige, si por aquí decía, el Templo de Historia de barrio. Tan a menudo como lo permita la circunstancia, también asiste un miembro de la presidencia de la Sociedad de Socorro y un miembro de la presidencia del Quórum de Élderes. Incluso se podrían invitar a los misioneros de tiempo completo. Mire, a veces yo lo hacía y a mí me funcionó. Pues no que el hermano sea el mejor, sino que siempre decía yo, debemos de trabajar con historia familiar. Y historia familiar, la asistencia se aumentaba. Y yo recuerdo mucho que, bueno, hay una película mexicana que se llama Coco, en una actividad, y eso se me llenó. Y hicimos historia familiar. Tuvo más de 70 miembros. En una reunión de historia familiar. Se abrieron cuentas, se recuperaron cuentas, pero es el deseo de los es el deseo de las personas. A veces nosotros decimos, especialmente como ya dice el Eldercon y de la primera presidencia dice, que los niños y es recomendado que por lo menos los obispos también los obispos deben de hacer una reunión con la primaria, con los niños de 11 años, para que ellos puedan trabajar con su familia. Pero vemos que el elder Ronald, del Coro de los 12 dijo, si nosotros no pagamos un diezmo, nuestra generación no va a pagar un diezmo. Si nosotros no guardamos los convenios o los mandamientos, nuestras generaciones no guardarán los convenios. Sucesivamente, si nosotros no hacemos historia familiar siendo como líder, nuestros hijos tampoco van a hacer historia familiar porque no le estamos dando el ejemplo. ¿Sí? Entonces dice por aquí, para terminar, dice otro pedacito, dice, con un plan sencillo y claro, el Templo de Historia Familiar de barrio y la reunión de coordinación no debería mucho. Recuerden, es mejor tener una reunión no muy buena a menos tener una reunión, la reunión debería estar centrada en, y a veces no hace falta que sean personas. La meta no es llevar a cabo una reunión, la meta es coordinar la obra del Templo de Historia Familiar. Sí, dice, Templo de Historia Familiar y vuelve y repite, Templo de Historia Familiar. No es llevar una historia que lleve una hora, por lo menos hora y media hablando de historia familiar. El presidente Russell M. Nelson también. Son 45 minutos. Sí, mucho. Ahora ya han dicho, tanto líder misional como son 15 minutos, y en 15 minutos podemos sacar muchas cosas. Si hacemos estas cosas, la primera presidencia también en las demás presidencias de varios estacas tienen sus asesores, así son los apóstoles. Si ellos dicen las cosas, es porque así hemos de cumplirlas. No es trabajar con amor.
y es hacer las cosas como el Señor. Yo siempre he dicho, siempre diré, no se puede acabar. Plumón, nuestros jóvenes, la AS, se nos van para otra parte. Y eso es lo que nosotros no queremos. Expresiones. Nuestra expresión que apenas empezando a crecer. Gracias, hermano Acevedo. Ya, listo, Hernán, Y gracias. esto lo hago en el nombre de Cristo. Amén. Amén, gracias. A ver, la hermana Sonia también en el chat dice, ¿a quién le corresponde estar en el salón de historia familiar para apoyar si son niños o jovencitas o hermanas? Ahorita yo voy a compartir mi pantalla para poder ampliar no ampliar, sino verlo de un punto de vista diferente lo que Carlitos dijo, ¿no? ¿A cuántos consultores podemos nosotros tener en el bar? ¿No? ¿Y qué función cumple cada uno? Lo voy a compartir en este momento en pantalla. Y espero que ahí lo alcancen a ver. Por ahí me dicen. ¿Sí? Sí. ¿Ya se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Sí se ve, hermano Jorge, ¿todo bien? Listo. Entonces vamos a darle un poquito más de... Ahí. ¿Quién me ayuda con la lectura para responder la pregunta de la hermanita Sonia? ¿Lo ¿La leo? leo? Sí, a ver. Bueno, hermana, bien pueda. Hágale, hermanita. Congregar y unir a la familia de Dios requiere más que solo sentimientos de afecto. Requiere sagrados convenios que se efectúan en relación con las ordenanzas del sacerdocio. Muchos de sus antepasados no recibieron dichas ordenanzas, pero Dios ha permitido que ustedes las reciban y sabía que se sentirían atraídos a sus antepasados con amor y que tendrían la tecnología necesaria para localizarlos. Y él sabía que podía confiar en ustedes para efectuar esta obra. Ajá. Esa última parte, gracias, Mónica. Esa última parte cuando dice, y él sabía, ¿no? Es porque él ya lo había visto de antemano, ¿no? Que podía confiar en ustedes para efectuar esta obra. En el segundo párrafo que pudiste leer, dice, muchos de sus antepasados no recibieron dichas ordenanzas. Esta parte, si nosotros hacemos comprender a los hermanos, ¿no? Y ahí es donde viene lo que les decía, la parte doctrinal, ¿no? Si les hacemos comprender eso, entonces ellos van a tomar conciencia. Luego dice, pero Dios ha permitido que ustedes, o sea, no es que nosotros miremos a los costados, ¿no? Y que lo hagan ellos, sino se está refiriendo a nosotros. Nosotros le damos este enfoque a nuestros líderes en el barrio, ¿no? Entonces ahí no solamente pues van a decir, yo soy el consejero, soy el secretario y obedézcanme, no, sino que juntamente con esa mayordomía que uno recibe, como un mayordomo, tiene que cumplir, ¿no? Juntamente con ellos siempre va a venir una responsabilidad. Entonces, como dice ahí, pero Dios ha permitido que ustedes las reciban y sabía, ¿no? Que se sentirían atraídos a sus antepasados con amor. El cambiar esa actitud o el hacerles cambiar esa actitud a los miembros, a los líderes, eso va a permitir que, dice luego, ¿no? A sus antepasados con amor y que tendrían la tecnología necesaria para localizarlos. O sea, ¿qué cosa estamos esperando? ¿No? Como dice Carlitos, hay que llamar su atención, no llamarles la atención porque son nuestros líderes, pero sí llamar su atención dándole una perspectiva diferente en las enseñanzas, ¿no? Bueno, algo que pudimos ver al principio y que Arturo nos ayudó es de que hubo una primera carta, ¿no? Vemos ahí a la mano derecha, debajo del Elder, ¿no? El 4 de abril del 2019 hubo una instrucción, pero hubo una segunda carta al año siguiente, ¿no? Al año siguiente y un mes. Una siguiente instrucción, o sea, miren qué tan rápido era esa instrucción, ¿no? O qué tan importante. Y justamente ahí el primer punto dice que tiene que haber un plan para el templo y la historia familiar. Y el 2 es llevar a cabo reuniones de coordinación, que es lo que se está hablando, ¿no? En principio dice el último párrafo, el Consejo de Barrio es responsable de crear el plan que debe ser aprobado por el obispo. Pero como dijo Arturo, a veces para ellos es difícil, entonces nosotros tenemos que ayudar, ¿no? Hagámoslo sin ningún temor. Bueno, aquí está el paquete de líderes que conforman esta reunión de coordinación de templo e historia familiar, ¿no? Ahí vemos pues que está la cabeza o quien preside, por decirlo de alguna manera, es el miembro de la presidencia del Fórum de Líderes. Luego le sigue a la mano izquierda
consejera asignada de la sociedad de socorro, el líder de templo, que es el que mueve todo, ¿no? Que es el que dirige la reunión. Una cosa es el que preside y otro es el que dirige, los consultores. Y estos dos jóvenes que están marcados en color amarillo, ¿no? Podrían decir que son los líderes menores por la edad, ¿no? Que es una jovencita de la presidencia de clases, la mayor, nos dicen en esta última instrucción, ¿no? La de mayor edad, y también uno de los ayudantes del obispo, que obviamente son dos presbíteros. Uno está encargado de la obra misional y el otro de la historia familiar. A él es el que tiene que hacer el trabajo. Los indicadores también, como dijo Carlitos, y eso lo sabemos, y en eso es que gira todos los talleres, ¿no? Ayudar a que los hermanos puedan convertirse en enviadores, a que puedan indexar y a que logren tener sus 4 generaciones. Y ahí es donde vienen los talleres, ¿no? Que consisten en, puede ser 2 semanas, o va a depender también de las reuniones de coordinación que tengan y cómo lo pueden manejar, ¿no? Por si en una primera semana pueden ayudar a que el miembro pueda imprimir una tarjeta y también lograr sus 4 generaciones. Vemos que ese es un trabajo, yo le digo siempre, un trabajo de oferta, ¿no? El 2 por 1. Mientras que nosotros empezamos a llenar información en el árbol hasta lograr las 4 generaciones, dentro de esas 15 personas, es muy probable que haya una persona o 2 que ya estén fallecidos. Si tal es el caso, entonces ahí es donde ya ayudamos a que el miembro pueda convertirse en un enviador, imprimiendo una tarjeta de aquella persona que está fallecida y a la vez logra el segundo indicador, que es lograr tener sus 4 generaciones. En la siguiente semana podemos ayudar a esta misma persona a que pueda indexar un lote, con el propósito de que durante todo el mes y siempre pueda continuar haciendo esa labor de indexar, ¿no? Procuremos buscar, si de ser posible, lotes que sean sencillos para que ellos se puedan ir familiarizando con todo el trabajo, ¿no? Y sabemos que también hay talleres para ellos, ¿no? Que realizamos entre semana y que se esmeran mucho por preparar. Inclusive hasta estamos abordando el tema de lo que es la paleografía. En el siguiente mes se va a hablar demasiado de ello. Entonces hay que prepararnos con todo eso. Ahora, aquí es donde viene tal vez la inquietud de la hermanita Sonia, ¿no? Imaginemos que contamos con 8 consultores, ¿no? Son estos hombrecitos que están ahí. Un consultor, y quiero tomar la palabra también de Carlitos, ¿no? Un consultor puede encargarse única y exclusivamente de convertir enviadores en el barrio, ¿no? Que esa sea su misión. Solamente encargarse de que los hermanos puedan estar indexando y si no hay, que pueda convertirlos, ayudarlos a que puedan tener su usuario y su contraseña y, o crear sus cuentas, perdón, ¿no? O a recuperarlas y que puedan empezar a indexar. Otro consultor puede ayudar a trabajar con los indexadores, que tal vez ya les falte poco para convertirse en revisores. Otro consultor puede exclusivamente trabajar con los jóvenes, solamente con ellos. Que se olvide de la primaria, que se olvide de los jóvenes, de la sociedad de socorro, solamente con los jóvenes. Y que se ponga metas, ¿no? Casualmente en estas reuniones de coordinación es donde se pueden fijar esas metas y elevarlas al consejo de barrio y si ellos lo aprueban, empezar a aplicar, ¿no? Luego, y aquí esta vez la parte, no quiero decir más delicada, pero sí la que más nos interesa, ¿no? Y creo yo que es en la que más se adolece, que un consultor exclusivamente se haga cargo de los recién conversos, ¿no? Si es posible, 2 de ellos. Pero que se hagan cargo de ese trabajo nada más. Luego vemos pues que también otro consultor puede hacerse cargo de el quórum de élderes, elaborando talleres, ayudando a que los hermanos también puedan enviar nombres, a que puedan indexar. Lo mismo otra consultora, obviamente, con las hermanas de la Sociedad de Socorro, o inclusive puede ser la misma consejera de la Sociedad de Socorro asignada para que pueda a su vez trabajar con 2 hermanas, porque sabemos que la Sociedad de Socorro es en masa, ¿no? Son una gran cantidad de personas, ¿no? En la organización. Y casualmente estos jovencitos que pueden ayudar a cada uno, ¿no? Tanto el varón a los hombres jóvenes y la chica a las mujeres jóvenes. Si de alguna manera nosotros procuramos llenar esta cantidad de consultores, entonces el trabajo va a ser más sencillo, ¿no? Otro consultor o consultora o pareja de esposos, ¿no? Pueden ayudar a la primaria.
estar ahí con ellos, reforzar, hacerles comprender, ¿no? Y ¿de dónde aprendemos? Todo está en los manuales. Y si queremos aprender más y reforzar, para eso están los talleres que estamos realizando, ¿no? Semana a semana. Y ahí está donde viene el informe de las mayordomías, ¿no? Empezamos desde abajo, los consultores de templo y historia familiar son los que elevan el informe al líder de templo. El líder de templo se encarga de hacer llegar al consejero de la presidencia de Quórum de Élderes, ¿no? En sus reuniones de presidencia de Quórum de Élderes, este consejero hace mención del informe y el presidente de Quórum en las reuniones del consejo da a conocer. Lo mismo ocurriría con la sociedad de socorro, ¿no? Y en este caso, el joven asignado presbítero puede, en sus reuniones de presidencia con el obispo, darle también un informe. Y lo mismo la jovencita, ¿no? En las reuniones de presidencia eh, de clase. Y siempre va a haber un asesor ahí, que es una de las líderes de las mujeres jóvenes. Y todos cruzan información y es lo mismo. Así como las clases de Ven, Sígueme, que la primaria, los jóvenes, los JAS y los adultos casados reciben la misma instrucción, así tal cual hacemos el mismo trabajo, ¿no? Entonces, si armonizamos todo ello e invitamos a nuestros líderes a que puedan ellos eh, permitirnos hacer ese trabajo, ellos van a tener el deseo de apoyar, ¿no? Pero presentémosle ese plan, digamos, démosle a conocer, ¿no? Y las cantidades, cada uno pues puede darlas a conocer. Voy a dejar de compartir. No sé si hermanita Sonia, no sé si se encuentra por aquí, satisfizo su, sí, sí está, satisfizo su respuesta, hermanita. O sea, podemos elegir y llamar, ¿no? Consultores para que nos puedan ayudar en cada una de las organizaciones, o inclusive puede haber un consultor que se encargue de familias, ¿no? Trabajar con familias, ¿no? Ahí tenemos todo un directorio, permitamos que los secretarios hagan también parte de su trabajo, ¿no? Dándonos a conocer ese informe y empezar a trabajar, ¿no? Ser autónomos nos ayuda muchísimo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta o algún aporte adicional que deseen hacer. Sí, Carlitos, te vimos. Eh, si, si, si llegáramos a ese nivel, de verdad, ya yo creo que ya los templos que se han anunciado ya estuvieran construidos, así como está. Sí. Ya estuvieran construidos, miren. Ay, el profeta dice, se construye el templo en tal parte y mañana está construido. Porque esa es la, eh, por todo, yo tengo, yo me bauticé por la historia familiar, ¿verdad? Y yo me bauticé en el 2003. Desde 2004 para acá, estoy luchando con lo que todos están luchando para que la gente trabaje. Y y hablando con ellos y dándole mi testimonio, enseñándoles, los pioneros tenían que dar de su tiempo, su ropa, romper piedra, tallar piedra y dar su trabajo, ¿verdad? Para que se pudiera construir un templo. Y yo le digo a ellos, y nosotros no tenemos que dar nada, sino de nuestro tiempo. ¿Y cuál es la lucha que ellos tenían? Los pioneros tenían la gente que los maltrataban para que no construyera el templo, ¿verdad? Porque los perseguían. Y nosotros no somos perseguidos. Nosotros somos perseguidos por nosotros mismos, que son los que nosotros los limitamos de las bendiciones del Señor. Aquí en Colombia ya se dijo que se va a construir un templo, especialmente aquí en Cali, ¿verdad? En mi mente soñadora dijo, no, ahora sí los números van a subir porque la gente va a luchar. Bueno, pasó la pandemia, bajó los números, bajó y bajó, ¿verdad? Entonces, yo vi y le digo, y yo, hermano, nosotros no estamos luchando es contra la gente, contra la pereza, la apatía, contra que la gente está dormida, ¿verdad? Nosotros podemos ver
que se está haciendo efecto a la escritura, volver a los padres, el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, si no la tierra será maldita, ¿verdad? Ahorita nosotros podemos ver que eso se está haciendo realidad. Y nosotros somos los que somos llamados para cambiar eso, hacer que nosotros transmitirle el amor a los demás para que ellos transmitan el amor en la historia familiar y ellos puedan preocuparse por su propia familia. Y así cambiaremos la última parte de que la tierra será maldita con la tierra será bendita. Aquí en mi estaca y el problema es que los consultores no quieren trabajar, los llaman y ellos como que si le cae la maldición y se van, se inactivan, ¿verdad? Entonces yo no sé si los ovíporas le da miedo llamar consultores, Nosotros porque los que han llamado se han inactivado. no, No sé por qué, tenemos que resarcir eso, ¿no? Siempre va a haber una ¿verdad? manera. Entonces, Sí. al nosotros, al hacer lo que nos dice el profeta, que leer la conferencia y hacerle sentir el amor del Salvador por medio de esas escrituras y de esas palabras de los profetas, yo sé que se va a revertir. Y sé que los hermanos van a empezar a sentir más amor por la obra y van a despertar, porque nuestro trabajo en este momento es despertar a la gente, inyectarle más energía. Por eso le digo, dale látigo en 5 años. En 5 años ellos ya van a despertar. Yo se los prometo, en 5 años dándole látigo, inyectándole energía y ahí obviamente en el proceso vamos a conseguir aliados porque que van a estar más preparados y le tenemos que decir, así como yo hice contigo, ustedes van a hacer con otro, Gracias. ¿verdad? Y veremos que los templos van a ser una maravilla porque ahora es que se van a construir templos, Ujú. porque en el mundo de los espíritus hay muchas personas que están esperando bautismo y todas las ordenanzas salvadoras y estamos quedados. Porque si ya la inteligencia artificial está indexando y nos está quitando esa bendición de indexar los bautismos, hermano, no esperemos que indexen los matrimonios, porque ahí sí no vamos a ser bendecidos. Hay mucho por trabajar, ¿no? En todo aspecto. Bueno, aquí hay una cita que también el presidente Monson dio a conocer, ¿no? Y es precisamente hablando de lo que es los indicadores que tenemos, las estadísticas, ¿no? Cuando se menciona, como dijo Carlitos al principio, el presidente Nelson empezaba a mencionar, ¿no? Los nombres de los lugares de los templos que iban a ser construidos, había mucha emoción, ¿no? Pero justamente acá dice, ¿no? Con el rendimiento se mide dicho rendimiento mejor. Esas, eh, esas metas que nosotros nos esforzamos porque se puedan cumplir en las ramas, en los barrios, ¿no? De enviadores, que cada vez aumente más, ahí es donde se va reflejando y los líderes empiezan a ver, ¿no? Y dicen, mira, aquí está, hay respuesta, ¿no? Entonces tenemos que acelerar el paso, ¿no? Luego dicen en la segunda parte, con el rendimiento se mide y se informa, el ritmo de mejoramiento se acelera. Te dicen, están informando, se está viendo, se está reflejando, entonces a empezar a construir el templo, porque lo necesitan, ¿no? Están que se van de un lado a otro, están que invierten dinero, entonces es mejor que ellos puedan tener su propio templo para que ya no hagan tanto sacrificio como el que lo están haciendo ahora, ¿no? Ya bastante nos están demostrando con su ejemplo, así que ya es momento de que ellos puedan hacer el trabajo. Pero eso se va a reflejar casualmente en los indicadores, ¿no? Entonces, así de sencillo puede ser en la medida en que nosotros ayudemos, ¿no? Eh, va a demorar, va a demorar. Yo también estoy aquí en la estaca ayudando de diferentes maneras. A veces hay ese impulso, ¿no? Como en cada conferencia, todos estamos con nuestra corbatita, con nuestro ternito, oyendo el mensaje. Y esos 3 primeros días estamos emocionados con las instrucciones que recibimos. Pasa una semana, 2 semanas y lo empezamos a olvidar. Pasa un mes, 2 meses y ya no lo recordamos. Y cuando en las clases de segundo o cuarto domingo
se repiten las clases de conferencia, cuando hacen una pregunta, todos estamos calladitos porque no recordamos. Entonces, eh, toma tiempo, pero sí tenemos que ser diligentes en esta labor, en todo aspecto. Bien, hermanos, vamos a procurar tener otra clase de semejante a esta porque eh, nos ayuda mucho a poder aprender un poco más. Bueno, esto lo robé de la hermana Jacqueline Garuca, en cuanto a poder nosotros trabajar con estas preguntas y respuestas. Eh, sí, Carlitos, ¿algo más que desees comentar? Ah, sí, una cosita. Eh, le voy a... eh, de aquí a la próxima reunión, vamos a tratar de esforzarnos lo máximo, ¿verdad? Por hacer sentir a los que no, a los que estamos a cargo, una experiencia, que sienta el amor de Salvador, ¿verdad? Vamos a esforzarnos por animar, ¿verdad? Y me gustaría que en la próxima reunión Ujú, diéramos un testimonio de cómo nos fue, ujú, ¿verdad? ujú. Para, para ver cómo trabajamos, cómo se fue, cuál fue el efecto causado, ¿verdad? Y así tenemos revelación, ¿verdad? Que es lo que todos tenemos que estar pidiéndole a todos los miembros, que ellos tengan su propia revelación. Entonces, nosotros vamos a tener nuestra propia revelación de cómo hacer que los hermanos que están a nuestro cargo trabajen, ¿verdad? Y compartir el testimonio de cómo fue nuestra experiencia al enfocarnos en las personas, puede ser uno o dos, no sé, cuánta, cuán- cuántas la revelación le dé, ¿verdad? Del día de hoy. Así es. Y así veremos cómo el amor del Salvador trabaja con nosotros y ayudando en pos a los demás. Sí, No sí, sé si se puede, hermanazo, no sé. sí, se debe hacer. Solamente está en la actitud nomás. Recordemos que tenemos un gran potencial. Somos de un linaje real, de un real sacerdocio. Tenemos una naturaleza divina. No olvidemos nunca eso. Y si los demás lo han olvidado, hagámosle recordar. Ahí están las escrituras. Hasta en los signos nos dan a conocer esa instrucción, ¿no? Bueno, queremos agradecer. Ya algunos hermanitos se están retirando por la hora y vamos a... eh, gracias de verdad por su tiempo y sí, va a quedar pendiente para una siguiente instrucción semejante a esta.